Bueno, yo creo que este tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema que nos convoca porque podemos aplicarlo a lo que nos está sucediendo en los distintos países de Latinoamérica, sobre todo por digamos, situación de crisis de los modelos de Estado, de aparato de Estado y de gobernanza, que vemos que no resultan, que dejan un montón de déficits, y lo que propone Graeber con su enfoque antropológico y también anarquista, de otros modos de organización política que tomarían otras lógicas y que también él sostiene, basándose en los estudios antropológicos que ha hecho, que los han utilizado otras sociedades. Lo que Graeber nos muestra no es que tenemos que transportar estos modelos a esta sociedad, pero que podemos hacer un aprendizaje y sacar enseñanzas. Entonces Roberto va a plantear un poco este tema y vamos a ir participando todos. Está Juan José, un montón de compañeros ahí para poder ir participando. Entonces, bueno, queda abierto que empiece Roberto con todos estos conceptos y después podemos irle haciendo preguntas. Bueno, bárbaro, Lina. Bueno, perfecto, Lina. Vamos a hacer una pequeña presentación de algunos conceptos, algunas ideas, y después podemos tomar, para abrir al conjunto, podemos tomar quizás las guías de preguntas, es una alternativa. Por supuesto que empezaremos con alguna y el devenir nos va a llevar por donde nos lleve, ¿no? Entonces, el punto es el concepto, me parece interesantísimo de este autor, da mucho para pensar, ¿no? Para debatir, me parece que eso es importante. El concepto de revolución, la idea de revolución. Y el autor, al revés. Claro, el tema del revés después vamos a ver por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí está planteando una diferencia entre los viejos formatos de revolución, ¿no? Las viejas formas de la política tradicional, que enfoca, la revolucionaria estamos hablando, ¿no? Que enfoca determinada forma hasta teleológica de la producción de la revolución. Bueno, este autor plantea casualmente la revolución al revés. Para eso le pone el acento en plantea dos consignas, trae dos consignas en el libro, que es imaginación al poder y seamos realistas, pidamos lo imposible, que son las viejas consignas que estaban en las paredes en el Mayo francés y en diversas revueltas, ¿no? Entonces aquí tenemos una cuestión, ¿no? ¿Qué tipo de revolución? Me parece que está en el fondo de todo esto, ¿no? ¿Qué tipo de revolución vamos a plantear? Yo lo que decía el autor Graeber, yo lo tomaba en este sentido, como que de pronto la revolución tradicional va la confrontación contra el Estado, la generación de instituciones, sean cuales fueren, y después las modificaciones del vivir. Yo lo entendí, la inversa, o me gusta pensarlo de esa forma, con que las nuevas políticas plantean al revés, es decir, primero las producciones del vivir, las transformaciones del vivir, luego las confrontaciones, la creación de instituciones, de formatos, y la segunda pregunta, hoy va a ser un encuentro de preguntas, ¿no? Porque me parece que esto es lo interesante, la posibilidad de hacer preguntas. Entonces, una de las preguntas podría ser, bueno, ahora, ¿la revolución tiene que ser una toma del Estado? ¿La revolución o lo revolucionario o lo emancipador no tiene por qué tener como objetivo final la toma del Estado? ¿No?
Nunca el autor se plantea la toma del Estado, eso es lo bueno. Claro, bueno, ahí está la cuestión. Plantea algunos detalles en la cuestión el proceso revolucionario, ciertos detalles de la protesta, por ejemplo. Claro. Dice que la protesta, más que es romper con el miedo que impone el Estado a los movimientos sociales que quieren iniciar la protesta. Y el éxito está en que, en busca el Estado de reprimir esa protesta o de contener esa protesta, logran obstruir las realizaciones que viene organizando el Fondo Monetario y las organizaciones internacionales. O sea, tienen que postergar o tienen que suprimir determinados hechos porque la protesta está presente. Bien, bueno, entonces... Ahí tal vez se puede, esto que decían ustedes, pensar que estos movimientos, porque creo que hay uno de los escritos de Graeber que él lo dice, en realidad son movimientos revolucionarios que no buscan construir un Estado, porque construir un Estado sería volver a la situación anterior. Buscan construir otro modo de organización política que no tiene que ver con este aparato de Estado. Y en todo caso apuntan más a las comunidades confederadas, que serían organizaciones mucho más transversales, que tienen alguna verticalidad, pero que no son totalmente verticales. Bien, pero bueno, él plantea, ¿no? A ver. Él plantea claramente una revolución del sentido común. Exacto. Por ejemplo, en el libro propone detener el tema de la deuda, una cancelación de la deuda, o sea, como una cuestión totalmente desacertada, la cuestión de la deuda. Entonces, a partir de ahí dice, bueno, revolucionemos el sentido común, porque está como establecido ciertas miradas, ciertos paradigmas, como que esa es la realidad, no hay otra realidad. Bueno, pero a ver, para organizarnos un poquito. Sí, lo del sentido común, pero ojo, ¿cuál es el sentido común? Si estamos marcando que el otro sociopolítico, el poder, los sistemas de dominación, etcétera, marcan cuál es el sentido común, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos que diferenciar otro común. El sentido común es lo que se da por hecho, se da por naturalizado. El sentido común hegemónico. Claro. Entonces acá tenemos que buscar un común. Claro, él literalmente propone, dice, propongo un jubileo de la deuda, una cancelación general, en parte para ilustrar que el dinero no es nada más que un producto humano, una serie de promesas que, dada su naturaleza, siempre puede ser renegociada. Ahí está cuestionando la cuestión de decir, damos por natural que debemos, que se debe, que la deuda está establecida. Bueno, pero a ver, Juan, bueno, vamos a eso, seguimos lo que vos decías del sentido común. Entonces, no sería el sentido común, sino un común de un sentido otro, o de la producción de nuevos sentidos, porque la producción de nuevos sentidos nos va a abrir a un concepto base de este autor, que es la imaginación, ¿no? La imaginación que está aplastada por casualmente el Estado, por las organizaciones del Estado, por el sistema capitalista, bla, bla, bla. Entonces, a ver, ¿alguien levantó la mano ahí? Bueno. Liliana y Edward. Bueno. Edward, Julián y Liliana. Bueno, cuando quieran participar, lo hacemos en forma cortita, así podemos ir abriendo. Pero para abrir un poquito los conceptos, porque me parece que ahí... porque la pregunta es, bueno, está bien, el Mayo francés, bueno, pero el Mayo francés, el mismo autor dice, bueno, esas consignas que son muy seductoras, muy atractivas, etcétera, pero ya están gastadas, ¿no? Entonces, tenemos que repensar los conceptos, revolución, burocracia, capitalismo, etcétera, ¿no? Como repensarlos, dice el autor, para no quedarnos con algo que ya el propio sistema capitalista lo ha asumido, con la remera de Che Guevara, lo podemos encontrar en cualquier lado, la imaginación del poder está en todos lados, ¿no es cierto? Pero lo que no quita
lo que no quita, es la potencia de la imaginación como concepto, como idea, ¿no es cierto? Me parece que ahí tenemos como un punto para ir pensando juntos cómo es, porque o tenemos una revolución o un proceso de emancipación preestablecido, ¿no? A la manera marxista, ¿no? Es decir, está todo como pasos determinados para, con su potencia que ha tenido, obviamente, ¿no es cierto? Pero, o tenemos que pensar otras formas de participación. Entonces, este autor marca la potencia del movimiento feminista y del anarquismo, ¿no? Como que son más bien redes transversales, contagiadas, porque ahí juega el tema del contagio, la situación, y no la razón moderna, ¿no? Bien, y acá habla una ontología como relaciones de poder, ¿no es cierto? Es decir, una relación de poder que nos constituye. Por eso, supongo que por eso le pone ontología. Y tenemos una ontología de derecha y una ontología de izquierda. Y acá tenemos que marcar dos puntos que también desarrolló el autor. Una ontología de la violencia, que es la ontología de la derecha, y una ontología de la imaginación, que es la ontología de la izquierda, ¿no? Ahí me parece que abrimos, para que vayamos pensando. ¿Levantó Liliana, perdón. Liliana. Sí, bien. Sacate el micrófono, desbloquealo, Liliana, desmuteate. Yo partí de algo que a mí me gusta mucho, que es una característica que es articular con lo que vimos en otros momentos, ¿no? Yo partí de este lema, que es lo que me quedó de la semana pasada, que es el lema zapatista, ¿no? Que dice, queremos un mundo en el que otros mundos sean posibles, y que agrega Ramón Grosfoguel, y este mundo sea imposible. Y eso lo enganché con esto que decían recién sobre esta mirada de lo que él opina en el libro sobre la ontología de las políticas de violencia utilizadas por la derecha, que son categorías eurocéntricas, la derecha y la izquierda, las políticas de la imaginación. Eso lo enganché con la teoría decolonial que planteaba Ramón, que hay muchas cosas que también tienen que ver con el concepto de rizoma. Lo que pasa es que tienen el mismo concepto pero distinto nombre. Uh-huh. Por ejemplo, en el tema de repensar el realismo, la imaginación, la burocracia, la revolución, en distintas antologías, y el tema de la alienación, que eso viene de la línea de Fanon, que le pueden llamar alienación, como le pueden llamar subalternización, o le pueden llamar como quieran que le llamen, en distintos paradigmas, que tienen distintas palabras, pero que en última instancia, en la idea de transformar la sociedad en un proceso revolucionario, hay inevitablemente que romper con el sistema o con la estructura capitalista, ¿no? Esto no lo dice él, porque él parte, digamos, desde un lugar, desde Europa, no desde Latinoamérica. Entonces yo quise enganchar lo que él opina con la mirada, digamos, latinoamericana. O sea que son dos bloques que tenemos que romper nosotros desde acá. No te escuché. Son dos bloques los que tenemos que romper. Uno, primero la mirada, la cultura eurocéntrica, y luego el sistema que la propone. Ahora, Liliana, Graeber es antropólogo, él hizo una tesis en Madagascar, entonces él toma mucho de la cultura africana. Sí, ya lo sé. Sí, hay un libro que él habla de los 5.000 años. Claro. Algo que, esto es también Mark Salins, que es otro antropólogo que estudia otras culturas. Sí, claro. Lo que pasa es que yo pensando en la Argentina del siglo XXI, digo, porque, por ejemplo, África tiene una estructura, o digamos, todas las poblaciones del Pacífico tienen una forma de subjetiva que no es la misma que la Argentina del siglo XXI, porque inclusive acá las etnias
inclusive nosotros hablamos de pueblos originarios, pero los pueblos originarios es muy grande la palabra, digamos, los todas no es lo mismo que los collas no es lo mismo que los guaraníes ni los mapuches. Entonces se hegemoniza un concepto que no es así, igual que con los afrodescendientes. A mí me gustaría un poco, como él dice, como Weber dice, salir del modelo tradicional, dice él, y cuáles son los proyectos de creación mutua que relaciona la deuda con la violencia, ¿no? Porque en última instancia él dice, ¿cuál es el eje? Bueno, el eje es la deuda, pero la deuda es lo que trae la violencia y claro, eso es lo que hay que modificar, ¿no? Bueno, pero casualmente, Liliana, este es un punto que me parece fundamental desde este autor, para ir articulando todo lo que se viene diciendo, que es, dice el autor, y por eso toma el situacionismo, el mayo francés, ¿no es cierto? Reinventar la vida cotidiana. Por eso es una inversión de la política, ¿no? En donde reinventar la vida cotidiana implica reinventar lo comunal, lo relacional, y él habla de la democracia directa y del consenso. Y ¿no? Participativa. Y participativa, claro, por supuesto, directa, participativa, etcétera. Entonces me parece que ahí tenemos una línea. Ahora Armando y Jorge están ahí en la cola para hablar. Entonces ahí tendríamos la izquierda, la derecha, la violencia, la imaginación, el mayo francés, las consignas y reinventar la vida cotidiana, ¿no? Como inversión de lo que no tenían en cuenta las revoluciones anteriores, ¿no? Dejaban de lado un montón de cosas, las subjetividades, los colectivos menores, las identidades sexuales y un montón de cuestiones dejaban de lado las revoluciones y se transformaban en contrarrevolucionarios. Bien, Armando. Sí, buenas tardes. Me hizo repensar algunas cuestiones sobre el concepto de revolución. Él explica en sus textos que en realidad las revoluciones no necesariamente los que empiezan la revolución son los que llegan al poder. En el caso de México es muy ilustrativo. En 1910 empieza la revolución, termina en el 21, pero se acomodan las clases poderosas para con Carranza hacer el Estado nuevo, que supuestamente y según la Constitución era de un gran calado social, pero en la realidad la burguesía se apropió de él. Lo mismo sucede en muchos países. Eso es algo que el concepto de revolución a veces es un poco difícil de entender. El autor me gusta mucho cuando habla de que una verdadera revolución en este momento sería lo que decía Juan José, la cuestión de que se libere la deuda, ¿no? Porque al final del día esa deuda está atando al mundo de manera tremenda y no podemos avanzar, y eso sería verdaderamente revolucionario a nivel mundial. Para empezar sería mi comentario. Bueno, y otra cuestión antes de darle pasar a Jorge y a Marina y a Marcelo, también otra diferencia que podemos pensar es la revolución se hace a partir de un único acontecimiento insurreccional, ¿no? Que tome el poder forma global y general, por supuesto, no es solamente, pero digo, en una son más monolítica o son diversas producciones horizontales que se van gestando y van generando y van cambiando el orden de los procesos sociales, ¿no? Porque las grandes movilizaciones del mayo francés y las posteriores y las anteriores que existieron fueron generando modificaciones también, ¿no es cierto? Y transformación del orden social. Bien, Jorge. Sí, hola, buenas noches. Sí, mira, a mi criterio tenía una pregunta para hacer, porque según lo que pude comprenderle de Ramón Fogel, para mí se hizo y diagnosticó muy bien el problema, que emancipar nuestro veto y en simultáneo intervenir en la estructura del Estado. Pero mi pregunta es, ¿cómo, con qué herramienta y organización construimos poder de este nuevo sentido de imaginación que vos mencionabas, Roberto? Ahí está mi gran pregunta. Sí, lo que pasa es que tenemos que ver el hoy,
el hoy la estructura está así. Lo que estamos pensando, o lo que podemos pensar, son las políticas por venir. Si seguimos reproduciendo los viejos modelos tenemos varias alternativas. Primero, ir transformando, que no está mal, ojo, ir pidiendo, demandando cambios en las políticas estatales, ¿no es cierto? Es una. Otra es tratar de revertir la política estatal para tomar el poder, como hizo quizás el marxismo como proyecto, pero se estancó en el Estado. Es decir, el Estado como eje de poder, como estructura de violencia, ¿no? Porque hablamos de la violencia como derecha, pero también tenemos que hablar de la estructura de violencia estatal e institucional, ¿no es cierto?, por un lado. Y por otro lado, me parece que la cosa, si no pasa como eje el tema del Estado como única forma de política, y pensar que se debe reconstruir otra forma de política y salir de la política vertical, jerárquica, autoritaria, donde allá arriba, ¿no?, ejecutan en los escritorios, en los grupos, pero aparte de eso, porque están debilitados los estados son serviles, se han vuelto serviles, y estados de emergencia se han vuelto serviles, de excepción, que se llama estados de excepción, han vuelto serviles a los poderes externos, ¿no es cierto? Entonces, para mí no es nada nuevo, está claro que hace rato veníamos, décadas. Claro, por supuesto, pero cada vez más pronunciado, ese es el tema. Sí, y aparte, ¿sabes qué? Están en las cápsulas endocéntricas de pensar la política de ahí, ¿no? La pequeña política nacional, cuando en las luchas intestinas para toma de poder, las encuestas y toda la cuestión esta de la política, y se deja de lado los grandes retos de la humanidad, la situación ecológica, estamos en emergencia planetaria, es decir, hay un montón de circunstancias que se deja de lado porque lo único que le interesa es la toma del poder y las encuestas. Entonces el ciudadano, el sujeto, no es un sujeto viviente, es un número de encuesta. Bien, Marina. Acá hay una cosa que es importante por ahí pensar, sí, que la concepción del Estado como rector tiene que ver con la modernidad y la individualidad como centro, el hombre, el humano como centro, esta individualidad, y esta otra política por venir, la política que plantea Graeber, habla de las comunidades que hablan de una común unidad en donde no hay individualidades, sino que hay grupalidades, entrelazamientos, entre tejidos subjetivos, y este tipo de pensamiento es muy difícil de lograr en la actualidad. En la actualidad es el individualismo que prima, que impuso la modernidad, y contra eso yo creo que es importantísimo luchar a través de la micropolítica, además de la macro, ¿no? Aparte una lucha semiótica. La captura de las subjetividades y del sentido es total, ¿no? Para funcionar transversalmente, si no se parte de una idea de entrelazamiento subjetivo, no se puede. Porque han pedido la palabra varios, Sí. Claro, se tiende al binario y a la verticalidad. Bien. Sí, a Marina Luz Baigorria. Marina. Eduardo. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, sí, estuve leyendo el material que nos envió el autor, el antropólogo, anarquista. Me gustó mucho el título, Revolución al revés, ¿no? Es seguramente sobre el conflicto entre las ontologías políticas de la violencia, que es la derecha, y las ontologías políticas de la imaginación. Y eso yo lo vinculo totalmente con la situación que vivimos en Argentina, hoy por hoy, ¿no? Que vivimos en un país gobernado con la derecha, ultraderecha, ¿no? Y tratar de pisar todos los derechos que se logró durante muchos años. Y como dijo en un momento, lo comentó Lina también, el tema del feminismo también es como una forma de una revolución al revés, que se hizo durante mucho tiempo. ¿Hola? Sí. Que es un punto muy importante que se gestó durante mucho tiempo, muchos años,
para lograr también una forma de vida distinta, porque el capitalismo, la verdad, no da para más. Yo digo en mi país, pero también en América Latina en particular, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante también leer las revueltas, las revoluciones en la historia que tuvimos, que todo, como dice el señor, el licenciado Roberto, eso cambia también, genera cambios, claro, ¿no? Entonces, por eso nosotras, el hecho de ser mujer, las grandes mujeres y los chicos, los varones también se sumaron en los movimientos feministas, en las veredas, en las plazas, en las grandes ciudades, es un punto muy importante. También lo están haciendo, por ejemplo, en las grandes ciudades de Colombia, que estoy viajando mucho también, que los varones también participen a reivindicar los derechos de las mujeres para buscar otra forma de vida. Eso también es muy valioso, ¿no? Bueno, entonces, Marina, ahí porque quiero tomar dos puntos que dijiste que me parecen muy interesantes, que son los del autor también. Por un lado, sí, la derecha y la violencia, y por otro lado, la izquierda y la imaginación. Lo que percibimos, por lo menos en Argentina, y calculo que en muchos países, lo que estamos percibiendo a nivel estatal, a nivel institucional, lo que estamos percibiendo es que la derecha tiene fuerza, la fuerza de la violencia, ¿no? En este caso, en Argentina, brota por todos lados la violencia, ¿no? Porque es una violencia desenfrenada, sin medias tintas, sin tratar de modificar nada, es en directo, ¿no? Una violencia cruda ya. Y por otro lado, y acá vamos con la imaginación, por otro lado tenemos una imaginación de la izquierda totalmente neutralizada, pero no neutralizado por el poder, neutralizado por la misma izquierda institucional. Tenemos izquierdas institucionalizadas que de imaginación nada, lo único que les interesa son los circuitos del poder interno. Bien. Marcelo. Marcelo Eduardo. Sí, acá estoy, ¿se escucha bien? Sí. Ah, bueno. Sí, lo que pasa, bueno, tengo mucho que decir, así que soy un poco disperso, así que igual tratar de ordenarlo. Spinoza habla de la potencia, pero la potencia es latente y permanecer latente por toda la vida. En cambio, la imaginación, en el texto, cuando habla de la imaginación y de crear situaciones, y de la energía y la intensidad que se siente al estar creando la idea de una situación, incluso ya en vez de ser una potencia es un siendo, es un ser que está en movimiento, un siendo, no es algo estático como la potencia, sino que en movimiento como siendo. Lo otro sobre la crítica que se hacía sobre Grossfogel, lo que se mencionaba de Grossfogel, claro, Grossfogel decía que la modernidad nacía con Descartes, y en el texto aparece Descartes como que fue el que modificó el rol de la imaginación, y también hay que considerar que la categorización es el nombrar, el ponerle nombre a las cosas, como bueno, la modernidad. Entonces estamos presos en una categorización como para mí innecesaria. Por ejemplo, si yo me encuentro con alguien en la calle y empezamos a conversar y le digo, ¿te acuerdas de tal persona? Sí, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero medía 1,80 m, era rubio, vivía en tal lado, tenía tal pareja, hacía tal cosa. Uno sabe mucho, pero la categoría es como lo más importante. A lo que voy es que la modernidad, y en ese sentido, en un sentido de colonial, estamos atravesados por un pensamiento occidental lineal, racional, dicotómico. Entonces eso limita también la imaginación. Eso, gracias Roberto. Bien, bárbaro. Ahora entonces entramos al concepto de imaginación para ir siguiendo una línea, ¿no? Porque el autor le da mucha importancia y tiene que ver con la posibilidad de una izquierda más activa, más potente. En eso quizás la potencia spinoziana me parece que no puede ser estática, me parece que tiene que ser móvil. Es decir, la potencia casualmente es eso, la potencia del acto como manifestación de intensidades. Pero bueno, no importa. Es decir, pero bueno, entonces tenemos
¿Cuál es la diferencia que dice el autor? ¿Qué sería la imaginación? Dice, fíjese... Ahí fíjate, Sí. Roberto, Luciano Pinzón acaba de opinar, dice que ha sido vencida la imaginación por el capitalismo, y el autor Bien. dice que la imaginación, que el deseo, que la creatividad individual ha sido confinado estrictamente a los parámetros del consumismo. Bien. Y desde ahí nosotros deberíamos discutir. O sea, Bueno. yo empezaría a radicar en la categoría izquierda y lo llevaría al arte, a la creatividad, a la imaginación. Y desde ahí comenzar Bueno. a analizar, porque nosotros tenemos que tratar de incorporar, recodificar estos autores europeos desde el Abya Yala, desde la orilla. Nosotros estamos en la orilla, en la periferia. Y desde acá, ¿cómo nosotros reconfiguramos eso? ¿Cómo generamos creatividad? Bueno, por ejemplo, el autor plantea que nosotros tenemos que combatir en la micropolítica, como decía Lina, la desigualdad estructural, la violencia estructural, Claro, que claro. nace en la familia, Claro. en las relaciones laborales, o sea, el hombre con la mujer, el patrón con el empleado, etcétera, etcétera, hasta llegar al Estado. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer revolucionario, que es lo que plantea el autor, porque no sirve de nada llegar, tomar el Estado, cuando las estructuras básicas de desigualdad estructural siguen vigentes. Bueno, Entonces pero- se reproduce, por ejemplo, ahora, Milei plantea una revolución de la libertad, que es la libertad de mercado, ¿cierto? Entonces, convengamos que es la libertad de mercado. Pero lleva consigo, arrastra consigo en todos sus seguidores, por supuesto, esa desigualdad estructural. Ya está arraigada en nosotros. Esa es la gran revolución que nosotros deberíamos dar. Bueno, pero ahí la revolución, los procesos emancipatorios, Los procesos. los procesos emancipatorios, donde este autor pone la imaginación como una especie, yo lo tomo porque lo equipara con lo creativo, ¿no? Porque la imaginación está como muy gastada también, ¿no? Con diversas concepciones hasta psicoanalíticas, ¿no? Entonces, me parece que la imaginación, pensándola desde lo creativo y desde la producción deseante, porque él habla de la creación, del deseo y la imaginación, ¿no? Y de contagio también habla. El contagio, La imaginación claro. sería lo opuesto a la razón moderna. Exacto. A esa razón europea, cartesiana, que quizás podemos tomar de los pueblos primitivos, y la imaginación, la intuición, la vivencia, la corporalidad, todo esto que se opone a esto moderno. Claro. Me parece que ahí se ancla Graeber, ¿no es cierto? Pero fíjate, Lina, lo paradójico, porque en última instancia, el sistema capitalista que aplasta la imaginación emancipatoria, a la vez vivimos como nunca procesos de imaginación. Fíjate toda la hiperproducción publicitaria de todo tipo, ¿no? Es decir, hay imaginación por todos lados. Lo que pasa es que está reducida al consumo, al consumo, al mercado, ¿no? Y está obturada toda otra posibilidad de imaginación. Tenemos una imaginación estática ahí, ¿no? Reducida a un nodo de consumo, de mercado, etcétera, etcétera. Pero fíjense la paradoja, es decir, nosotros como sujetos en general, que vivimos en una sociedad donde ha explotado la imaginación, la profesionalidad de los medios de difusión, de la publicidad, hay un montón de disciplinas que están trabajando casualmente en las imágenes y en lo imaginario, y sin embargo vivimos un empobrecimiento como nunca de la imaginación. Es que sería una imaginación para la muerte y no para la vida, ¿no? Exacto. Sería un poco así la tanatopolítica. Mario y Marcelo. Mario parece que quiere decir algo. Mario. Sí, hola. Justamente hablando sobre eso, sobre el arte y la imaginación, yo apoyo mucho el concepto de que no es que no se genere, sino que el modelo, la forma de producción que se genera en el capitalismo sería que reteritorializa todos estos flujos que sean, digamos, emancipatorios y se apropia de ellos. Entonces es justamente como eso
lo difícil de romper, ¿cierto? Porque si vos justamente estás saliendo con tu nuevo proyecto, tu nueva idea, tu nueva forma de ver el mundo, de vivir, de compartir, que sea, digamos, un poco contradictoria o vaya en otro sentido, el capitalismo se va a apropiar de ella. Lo que pasa mucho con el punk, que es algo como que toma muy directamente ese autor con la acción directa, que es, por ejemplo, el punk en su momento cuando salió fue algo revolucionario y en contra de lo que se proponía, ¿cierto? Pero justamente eso mismo el capitalismo lo tomó y salieron bandas como Sex Pistols y demás que toman ese concepto y lo hacen suyo para monetizarlo, para generar ya no contradicción, sino justamente esas mismas dinámicas y esas mismas reproducciones de poder. Eso sería Bueno, como el asimilacionismo, Mario, el pinkwashing, el asimilacionismo, algo así, ¿no? Sí, justamente eso. Y por otro lado me parecería muy potente hablar sobre lo que el autor llama, o bueno, lo que se dice que es la fatiga por compasión, que es como una de las principales fuentes que se tienen para conservar esas estructuras asimétricas de poder, que es justamente eso, que, a ver, como quienes ostentan el poder son los menos, los que no lo tienen son más y piensan más en esos, y ese desarrollo, esa tendencia a pensar más, digamos, sobre esas cadenas de poder generan empatía. Entonces a la hora de tumbar o generar nuevas propuestas es sumamente difícil porque uno se pone en el lugar del otro, cosa que no pasa desde la otra superficie, desde los que llevan el poder. Los que llevan el poder cosifican a digamos, el resto de la población civil. Ahí Mario, ahí para dialogar. Sí. El poder, sobre todo el poder burocrático, porque el poder se torna burocrático, el poder lo que hace es simplificar. Por eso el poder no imagina. Es decir, son los sojuzgados los que imaginan o intentan interpretar dónde están parados, ¿no? Y esto lo plantea no solamente en la estructura estatal, que es una estructura de poder, una estructura desigual y disimétrica, ¿no? Sino en todos los aspectos, porque lo que se fractura son los procesos imaginativos y se reduce a un elemento de dominación. Entonces, o estamos reducidos a una imaginación que solamente se engancha por identificación con los sistemas de consumo, con las mercancías y lo que el sistema capitalista marca, o si no, la otra imaginación es la que nos queda como sujetos o juzgados. Es muy interesante cuando dice en la violencia de género, por ejemplo, ¿no? En la violencia de género, entonces, es el victimario, ¿no? El agresor, el que determina, sojuzga y marca lo que debe ser, ¿no? Rompiendo toda posibilidad del otro a pensar, a expresarse. Entonces, fíjese, tiene que ser la víctima, si continúa en la relación, tiene que ser la víctima la que tiene que pensar, imaginar e interpretar cuáles son aquellas cosas que no la van a molestar al violento para que no se reproduzca el sistema de violencia, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante. Claro, porque en última instancia la víctima lo que hace, si se queda en la situación de violencia, si no sale del cerco de la dominación, de la violencia de género, lo que tiene que hacer es interpretar que es una ilusión, porque en última instancia por cualquier cosa se va a disparar la agresión, no importa, pero se dan cuenta del proceso. El que tiene el poder no imagina, porque reduce al acto de poder, y son los que no tienen el poder los que tienen que andar imaginando.
el tema sería una tercera alternativa, se me ocurre, lo tiro a la mesa, sería una tercera alternativa, que ya no sea una imaginación ni del consumo, ni una imaginación de la defensa frente a la violencia, sino una imaginación creativa, que el sujeto autónomo, emancipado, pueda producir sus propias producciones imaginativas, junto con otros. Bien. Mirta Bruno. Sí, Roberto, lo último que dijiste es como que el comentario que iba a hacer, que ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Sí, es que se da mucho que estamos acostumbrados a una sociedad del espectáculo, una sociedad de la industria del espectáculo hollywoodense o de Estados Unidos, donde estamos acostumbrados a recibir una experiencia nueva que es producto de la imaginación de otra persona. No se escucha, Marcelo, no se escucha. Fíjate que retumba. ¿Ahora? ¿Cómo se escucha ahora? Ahora un poquito mejor. Un poquito mejor. Sí. Sí, no, pero tú contestaste, Roberto, así que está bien. Era un comentario similar al que dijiste tú al final. Bueno, pero se percibe un poquito, ¿no? La potencia, como la potencia imaginativa, la producción deseante, es decir, la novedad, las invenciones, lo creativo, los pequeños acontecimientos de novedad son porque el poder casualmente lo que menos quiere es eso. Es la posibilidad de que la gente piense, imagine, por eso dice el autor, me parece muy interesante, ¿no? Porque va a contramano de algunas otras cuestiones, de otros autores. Dice, la imaginación totaliza. La imaginación totaliza. Es decir, que la imaginación piensa una sociedad coherente, no una sociedad parcializada como estamos pensando nosotros en la realidad que nos toca vivir, ¿no? Y busca las relaciones como relaciones de integración junto con el otro. ¿Se entiende? Entonces, fíjense qué interesante y qué potente, que es lo que no se da. Porque cada vez menos, en esta sociedad, cada vez se da menos, y lo que menos quiere el sistema son las movilizaciones. Decía el autor que por allá, por la guerra de Vietnam y por las movilizaciones antibélicas, Estados Unidos trató de frenar un poco el tema de las guerras, de las violencias, ¿no? Entonces, por casualmente este temor, ¿no? Este temor de las manifestaciones que fueron muy grandes en Estados Unidos. Entonces, hasta, dice él, las Torres Gemelas. Con las Torres Gemelas le abren a Estados Unidos una posibilidad de atacar y tomar la guerra como un elemento donde va a ser aplaudido, no cuestionado. Donde todos los otros son terroristas, donde todos los otros son, ¿no? Bueno, me parece interesante también esa posibilidad. Bien, Armando o Mirta antes creo. No sé. Sí, hola, buenas noches. Yo me voy a venir muy a lo micro, a la micro. Me gusta. Porque en realidad quienes tienen el poder en un espacio determinado, en lugares incluso pequeños numéricamente, lo que se tiende es a que los escuchen y no a escuchar. Por lo tanto, por un lado se habla de democracia, de participación, y por el otro lado el acto o la actividad consiste en que algunos hablan y los demás escuchan, pero que no pueden hablar porque no se les da el espacio para hablar. Entonces yo creo que una práctica emancipatoria, muy pequeña, es desde donde estemos oponernos a esa práctica. Es decir, no, queremos hablar. No hablen ustedes solos, ya sabemos que son los que mandan acá, pero no hablen ustedes solos. Y ir modificando la realidad a partir de prácticas de intervenciones que vayan contracorriente de esta modalidad casi homogeneizadora que hay, donde estás de acuerdo conmigo o estás enfrente a mí, no podemos compatibilizar. Eso nada más. Me encantó porque casualmente eso es también lo que plantea el autor, ¿no? Es decir, por eso se apoya en el situacionismo. ¿Qué era el situacionismo? Era un movimiento cultural, revolucionario, político,
que buscaba generar nuevas situaciones, ¿no? Podemos hablar ahora de nuevos dispositivos, si ustedes quieren, generar que iban a contramano y que hacían, eran como pequeñas situaciones de liberación, de gestación de nuevos espacios. Entonces, por eso muchas veces la idea de que la revolución, la emancipación, empieza en las pequeñas situaciones. Es decir, el caminar puede ser un caminar emancipador en tanto nosotros nos volvamos como acto individual, fíjense, como acto individual de caminar, podamos ser sujetos poblados, es decir, salir de la ficción del sujeto individual, porque somos sujetos sociales, sujetos poblados. Entonces, en esa población que llevamos adelante nosotros, el caminar puede ser emancipador, ¿no? Porque no estamos solos caminando, porque hay un montón de representaciones, de imaginaciones, de creaciones que pueden ir generando en ese propio caminar. Bien, Armando. Sí, voy a leer un pequeño texto del autor. Lea. Se me hizo muy interesante. Dice: esa es, a mi entender, la esencia del pensamiento de la derecha, una ontología política que a través de los medios tan sutiles permite que la violencia defina los parámetros mismos de la existencia social y del sentido común. Y dice ahí el autor, pues, en el párrafo 1 que dice ser realista, como platica él que el DAN, que es una organización que tiene en Nueva York, al final del día es dificilísimo estructurar una lucha de esa naturaleza, porque la violencia está transversal en toda la sociedad. Entonces, vemos como los estados, una de las características del derecho habla que es coercitivo, por lo tanto, de manera sutil o violenta, se introducen en la sociedad y te pueden quitar hasta tu propia casa. O sea, el Estado es el dueño de todas las situaciones del pensamiento, del imaginario. Pero la violencia es una de las características en el mundo en general que hacen que nosotros nos cueste más trabajo. Pero por otro lado, el autor habla de lo situacional, que entonces lo que parece que no va a funcionar es tanta lo rizomático de los movimientos, que sean pequeños, que pueden afectar algo de la violencia. Por ejemplo, ahí hay una referencia de que ellos se opusieron a una situación de mucha violencia y parecía que no les hicieron caso, pero al final del día detuvieron esa violencia. Tan es así que el autor habla de que si en la guerra de Vietnam la misma sociedad paró eso, y cuántos años duraron para empezar otra vez otra guerra. Entonces quiere decir que las sociedades en sus pequeños movimientos micropolíticos sí ayudan mucho al desarrollo de la sociedad. Perfecto. Vos iluminaste, Armando, el tema del poder, ¿no? Es decir, el poder como elemento desigual y como elemento gestador de violencia, porque en toda sumisión hay una amenaza implícita, explícita o implícita, pero está la amenaza permanente sobre las cabezas de los que, porque en última instancia, por ejemplo, este gobierno que tenemos ahora, ¿no? Es decir, sobrevive porque dice que va a haber algo peor. Entonces la gente, el sujeto en general, prefiere ante la amenaza de lo peor quedarse donde está, ¿no? Porque siempre la idea del poder es que uno se quede donde está, ahí, fijo, clavado, y si está con temor, mejor todavía, ¿no? El temor al poder, digo. Entonces, me parece que ese es un elemento. Y por otro lado, para diferenciar, podemos hablar de lo insurreccional, podemos pensar de la potencia en vez del poder, de la potencia de las subjetividades, de la potencia creativa, de la potencia imaginativa, de la potencia de los colectivos, de la potencia feminista, ¿no? De la potencia anarquista, tomando, ya que estamos con este autor, le vamos a poner la potencia anarquista también. Así que me parece que podríamos diferenciar, no sé si es muy académico lo que estoy haciendo, pero me parece el poder como elemento de ejercicio de opresión violenta en sus diversas manifestaciones, y por otro lado la potencia imaginativa, deseante, creativa, que se infiltra por los intersticios del poder. Claro, sería un poder productivo, un poder creativo. Generativo, claro.
Claro, acá en uno de los textos de Graeber, el que se llama Fragmentos para una antropología anarquista, sí, él da una definición de anarquismo que la toma de Kropotkin. Yo se las leo, sí, porque es interesante. Nombre dado al principio o teoría de la vida y la conducta que concibe una sociedad sin gobierno, sociedad en la que la armonía se obtiene no por la sumisión a la ley ni por la obediencia a la autoridad, sino mediante acuerdos libres entre los diferentes grupos territoriales, profesionales, constituidos libremente para la producción y el consumo, así como para la satisfacción de la infinita variedad de necesidades y aspiraciones de un ser civilizado. Bueno, eso dice Kropotkin, que bueno, si bien es europeo, de alguna manera está planteando un modo de vida distinto a esta imposición de la ley, ¿no? Y del dominio y de la obediencia. Porque ahí tenemos... habla del apoyo. Claro, tenemos por eso nosotros, este espacio, se centra en la producción del vivir, el buen vivir que dicen algunos otros, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Es decir, el estilo de vida que tenían los pueblos nuestros originarios acá. Claro, ¿no? entonces, la potencia de vivir. Vivían en comunidad. Claro, claro. Y hay otro concepto que es interesante que toma Graeber, que es el de utopía, porque acá pone una cita que dice: en pocas palabras, si no eres un utópico es que eres imbécil, porque el capitalismo también anula la utopía, y la utopía es como una estrella que guía el camino. Claro, porque es no podemos perder la utopía. La utopía es integrativa y es totalizante en el sentido de que trata de articular la sociedad, los procesos, ¿no? Entonces, claro, eso me parece que el tema de la vida me pareció que era importante. Y hay otro elemento que tú dijiste ahí, que dijo el autor, que me pareció muy, muy interesante, pero bueno, ya me olvidé, la verdad. Así que le damos el paso a Liliana. Pero bueno, no importa. Liliana. Sí, me quedé con el tema de la micropolítica porque, bueno, yo soy militante, ¿no? Y me baso, digamos, en la experiencia que vivo desde hace muchísimos años, con la gente común, con los vecinos, con la gente, digamos, compañeras mías de trabajo, de estudio, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando fue el 2001 acá se planteaban muchas situaciones, sobre todo con toda la línea de Negri de la horizontalidad, y muchos no estábamos de acuerdo por el tema, digamos, de los fracasos que hubo y que comenzaban a ver en el zapatismo en relación a las formas de organización. ¿Pero por qué? Porque acá habían experiencias, hubo en la historia de Argentina experiencias de lucha muy importantes, desde, qué sé yo, me acuerdo que mi vieja contaba cuando las mujeres embarazadas se ponían en las ruedas de los trenes para que no pasen los trenes para llevar armas a la guerra, o por ejemplo cuando salían, cuando tomábamos la facultad porque querían poner la ley universitaria. Es decir, quiero decir, acá hubo lucha, siempre hubo lucha, ¿no? Ahora, en relación al poder, ¿de qué poder hablamos cuando hablamos de poder? Porque también está ese tema. Acá, en el caso, digamos, de Karina Ochoa, cuando ella hace la tesis y la investigación sobre el tema de que los pueblos colonizados no pueden tener la misma categorización que los pueblos no colonizados, es decir, no es lo mismo Europa que digamos, los pueblos latinoamericanos, es porque justamente ella se detiene a pensar, digamos, estos lugares de la ontología del ser muy diferente, porque ella dice, las violencias es lo mismo en Europa eurocéntrica, ¿no?, que son estos 5 países que manejan el conocimiento, digo, epistemológico, es lo mismo el saber cuando se maneja desde un lugar de la obediencia, pero cuando hablamos de obediencia en Latinoamérica no estamos hablando de la obediencia eurocéntrica, estamos hablando de la obediencia hacia el pueblo. Es decir, cuando el poder y las violencias, porque tampoco habla de la violencia, tampoco habla de el feminismo, sino de los feminismos y las violencias que se ejercen desde las instituciones. Entonces me parece como que cuando se hegemonizan
ideas, me parece que caemos en una trampa eurocéntrica, en una trampa, digamos, que habría que ver porque está metido el organizador fundamental que es racismo, y estas migraciones que hay por el tema del hambre hacen que, por ejemplo, migrantes que vienen a Argentina tengan laburos menos pagos o más explotados, no puedan entrar en la facultad o no puedan entrar a estudiar o tengan casillas para vivir muy precarias, y todas estas consideraciones de lo común me parece que hay que tenerlo en cuenta, porque si no todo el mundo es igual. No, todo el mundo no es igual, no es considerado ciudadano. Claro, pero Liliana, el Graeber habla un poco de esto, de no la universalidad, sino hablar de la situacionalidad, de lo Claro, pero yo lo anoté acá porque cuando él habla de concepto, de reevaluar el concepto de trabajo y productividad, y que él dice hay un proyecto de creación mutua, dice él, no se pregunta, hay una quita de la deuda mundial, ¿cómo son las armas ideológicas, lo moral, el tema de la deuda y el trabajo? Todo esto es a repensar, digo yo, ¿no? Pero cuando se repiensa, ¿desde qué lugar repensamos? Esto es lo que yo planteo, claro, desde la micropolítica, claro, esto es lo que yo digo. Pero ahí está, Liliana, claro, porque si descolonizamos todo, porque en última instancia... la subjetividad. Y habla de dos tipos de globalización ahí. Una globalización es la capitalista, y una globalización, diríamos, como, no sé si la palabra que usa es auténtica. Y cuando habla de esa globalización, él dice romper la frontera, que no haya más migrantes y que no haya que presentar un documento para ir al otro país y negociar o compartir cosas con el otro país. O sea que los movimientos antiglobalización son antiglobalización en manos de ciertos poderes, claro, que son para las clases, digamos, más pudientes, y las clases más las desprotegidas no participan de ninguna globalización. No, claro. Yo hago una pregunta. Globalización. A ver, Juan. Una pregunta para que me ayuden, para que pensemos entre todos. Él habla sobre todo de la moralidad de la deuda. Exacto. Y la moralidad del trabajo. Dice que son las dos armas ideológicas más poderosas que manejan los dirigentes del sistema actual. Dice, debemos cambiar nuestra manera acostumbrada de pensar. A ver, pensémoslo entre todos, ¿a qué se refiere cuando dice esto? No, pero la deuda te habla de una situación... La moralidad de la deuda, dice. De sometimiento. La moralidad del trabajo. Sí, perdón. Claro. Hola. Sí. Hola, ¿cómo les va? Todavía Hola, no salí, que me pueda conectar. Aparecida, Marina Aparecida. Sí, bueno. Pero porque en un ratito ya salgo. Yo lo que sentí es que en realidad cuando hablábamos de poder hay una cuestión imperativa, ¿no? Y yo decía, ¿qué es lo que impera? ¿No? Es lo que manda, es el deber o exigencia inexcusable. Y en realidad yo creo que lo que hay que hacer es sacar de ese lugar al poder. Como que totalmente es cuestionable, totalmente es refutable, o sea, no hay condición sine qua non de por qué aceptar y obedecer. Y entonces, partiendo de ahí, es que entonces uno puede generar nuevos paradigmas, nuevos modos, no me gusta más ya repensar. Hay que pensar diferente desde un inicio, porque volver atrás, ya todo el tiempo estamos volviendo atrás, en tantas cosas, siento yo. Pero de sacarlos de este lugar me parece que es muy importante, porque entonces ya no hay a quien obedecer, sino a ese continuum, a esa masa, pero no como masa magmática, sino como se dice, como grupo, como congéneres, ¿no? Como uno como los otros, todos uno, desde ese lugar. Eso es lo que yo pero sí, repensarlo, dice él. Es más, él dice, habría que desnaturalizar las formas que asume la deuda y el tema de la diversidad. Él habla, estamos pensándonos siempre sobre el mismo eje. Tiene un texto, hay que modificar. Tiene un texto que se llama Trabajos de mierda. Así se llama el texto, ¿no es cierto? Claro. Entonces, está marcando que uno de los patrones de sometimiento, de la desigualdad, de la estructura de dominación, son los trabajos. Porque cada vez, es decir, el trabajo de por sí ya es un elemento desigual de opresión.
¿no? Me parece que... Trabajo como dominación, claro, dice pero él. nosotros claro, pero nosotros lo pensamos como que el trabajo dignifica, ¿no? El trabajo dignifica. ¿Qué es lo que dignifica el trabajo? Es decir, sobre todo en situaciones donde alguien que está por encima tuyo, porque es un jefe, porque es un capitalista, porque es lo que sea, te va a dominar a vos, y en esa dominación es una dominación de poder, donde en algún punto hay una consideración cosificante, no digo subhumano, porque bueno, hay diversas variaciones, pero el que tiene el poder, evidentemente, ya sea la trabajadora que trabaja en una casa, el empleado que trabaja en una fábrica, el que trabaja administrativo en otro lado, es decir, todos están bajo esa cuestión de tener que entregar su vida a una cosa de horarios, a una cosa extensiva, y la revolución tecnológica que traía esa idea de que iba a quitarnos menos trabajo, al contrario, la gente está trabajando cada vez más, y como sobre todo los países periféricos tienen que trabajar más porque no tienen otra opción, y tienen que estar sometidos a situaciones de desigualdad y de precariedad de pago. Es que me parece víctimas, somos todos nosotros, víctimas de una violencia estructural, como dice el autor. Por ahí tenemos que discutir. Y esa cuestión de sometimiento, yo le daría bastante tenor a esa palabra, ¿no? Como que hay algo que escribió recién Julián que me parece muy interesante, y para mí es un eje porque he tenido pacientes con afrodescendientes que dicen: si una niña negra, anda a preguntarle si lo de la imaginación. Me parece muy interesante para discutir también, para evaluar esto, ¿no? ¿Cómo es? Léelo, Liliana. Lo que él escribe me parece que es muy interesante. Lo que preguntémosle a una niña negra cómo puede salir de la pobreza a punta de imaginación. A mí me hace acordar con mi paciente, digamos, afrodescendiente o con distinta etnia, que es un problema serio. Claro, porque tienen otra subjetividad, porque funcionan de otra forma, se reorganizan de otra forma. Pero sea como sea, a nadie se le va, digamos, no hay poder que pueda someterlas. Sí, hay poder que somete las imaginaciones, por supuesto, y más en este caso que trae el ejemplo. Evidentemente que la posibilidad de producción imaginativa es limitada, pero no imposible. Digo, a ver, obviamente que hay que estamos en esto, hay que romper estas desigualdades, este ejercicio del poder y todo esto, pero me parece, aunque sea extremo, porque el ejemplo es muy extremo y real, pero por ejemplo, Fanon cuando hablaba de que los haitianos, creo que eran, ¿no? Sometidos, ¿cómo hacían para salir de esa opresión extrema en la que vivían? Y lo tenían en la religión. Entonces la religión, que es una vehiculización de la imaginación, pero vehiculizada, entonces ahí tenían ellos la posibilidad, hasta en forma histérica, porque eran con hipermovimientos y que quedaban extenuados, etcétera, etcétera, decía Fanon. Bueno, hasta que tuvieron que hacer un proceso colectivo de transformación y abrir otro campo imaginativo que no sea el religioso, y ahí generaron la posibilidad revolucionaria. Es decir, que todo sujeto tiene esa posibilidad, esa potencia imaginativa, potencia deseante, potencia creativa, claro, pero que tenés que encontrar los intersticios de la posibilidad de potenciar eso. Son mínimos cuando tenés toda la masa opresiva encima tuyo, racial, de todo tipo, ¿no es cierto? Es decir, pero eso no quita, siempre. Claro, ahí estarían esas pequeñas revueltas que van rompiendo ese tejido, porque él habla de hacer agujeros al entramado, al tejido, ¿no? Claro, porque Pero eso, la revolución no es una toma del poder en una vez. No, claro.
Bueno, ¿cómo producimos los agujeros nosotros desde acá? Desde me parece que desde Latinoamérica, desde estos lugares. Generar estos espacios es empezar a producir estos agujeros. Pero sigamos con el ejemplo. Sigamos con el ejemplo que trajo Liliana de un compañero que lo escribió en el chat. Es decir, fíjense cómo padecemos de alguna forma esta cuestión de la posibilidad de imaginar. Como estamos opresivos, la interpretación es a partir de la opresión, es decir, ¿cómo puedo sentirme, poder, no sé, comer, por ejemplo, poder que me miren de otra forma, ser mirada, ser sentida como un integrante más en el campo social, en la arena social, como decía el autor? Es decir, está el sojuzgado, está preso de la producción imaginativa vinculada a la opresión. Por eso tiene tan poco, y está muy bien lo que dice, ¿qué lugar le queda a la negra para poder generar un proceso de imaginación? No, el proceso de imaginación lo está haciendo, pero lo está haciendo centrado en la alienación de la opresión. Esta es la cuestión, ¿no es cierto? Que bueno, ¿cómo se sale de eso? Bueno, todo. Pero ahí va la confluencia de muchas revueltas. Me parece que es como una la palabra no es sumatoria, es como una integración y un sentido de lo común, de romper con las individualidades, de congregarse los que están oprimidos. Pero veamos, Lina, veamos la producción del sujeto normal, normal entre comillas, ¿no es cierto? Nosotros, si vos querés. Es decir, ¿cuáles son las producciones? ¿Son producciones imaginativas insurgentes? ¿O son de producciones, a ver dónde voy a comer, dónde voy a esto, lo familiar, lo otro, a dónde voy a generar esto, dónde voy a en tensión con el otro? Ahí se sigue con un concepto de individualidad, en donde lo social es como una sumatoria de individualidades. Claro. Me parece que tenemos que poder pensar desde lo social como un entramado que no es una sumatoria. Claro, por supuesto. Es lo que nos cuesta, al menos ahora, en este momento. Claro, pero lo que voy es que estamos todos presos de esta imaginación empobrecedora, de esta imaginación aplastada, ¿no es cierto? ¿Me permitís, Roberto, siguiendo la línea que vos planteás, el autor dice textualmente: las víctimas de la violencia estructural tienden a preocuparse por sus beneficiarios, o al menos a preocuparse mucho más por ellos que los beneficiarios mismos por ellas. De hecho, esta puede ser, aparte de la violencia en sí misma, la fuerza más poderosa que preserva esas relaciones. O sea, acá tenemos una especie de servidumbre voluntaria. Claro, porque el poder, me parece muy interesante eso que dice, el poder simplifica, el poder rompe con la posibilidad de la imaginación del otro, y si te permite la imaginación, es la imaginación a partir de la opresión que yo te hago como del dominador, dominante, claro, etcétera, ¿no? Fíjense cómo condiciona las relaciones de poder, obviamente, pero ahí está la cosa. Es decir, por algo lo que se frena es que la cosa se mueva, por donde se mueva, ¿no es cierto? Nos quieren ubicados en el mismo lugar, pensando las mismas boludeces de siempre, ¿no? Con las que nos alimentamos permanentemente a través de los medios de difusión, de las publicidades, ¿no? De pequeños egoísmos que cargamos. De la sociedad del espectáculo. Y un imaginario, en vez de ser un imaginario integrativo, es un imaginario confrontativo, es especular, ¿no? Como aquel cuando frenás en el auto y alguien te viene y de pronto lo puteás, ¿no? Lo insultás o lo que sea, o lo que se da en muchas situaciones, cómo emerge ese imaginario confrontativo. En eso estamos, de eso nos alimentamos más que el otro imaginario productivo, deseante, creativo, novedoso, acontecimental, etcétera. Sí, está bien. Yo iba a decir que hay que tener en cuenta, vos que nombraste a Fanon, me parece las tres categorías que nombra Fanon. Una cosa es ser humano, otra cosa es ser subhumano y otra cosa es ser inhumano.
Y dentro de esas 3 categorías uno va, digamos, viendo. Por ejemplo, acá en Capital Federal no es lo mismo la Comuna 3 que la Comuna 5, que queda acá 5 cuadras, que la Comuna 7, por ejemplo, ¿no? Digo, para no generalizar. Claro, totalmente. No sé quién quería hablar recién. ¿Alguien pidió la palabra? Gerardo. Siempre duplicado, Gerardo, usted. Me parece. Sí, ya, aquí estoy. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, hable. Hola. Pues, muy interesante, sobre todo algunos conceptos que maneja Geber, sobre todo haciendo referencia a lo que es la realidad. La realidad no es aquello que surge del objeto, sino la realidad entendido como realeza, es decir, quien ejerce precisamente el realismo es el rey, es el soberano, es de ahí precisamente quien ejercería el poder a sus súbditos, a todos, y de esa manera le provoca ese sometimiento al que se va a cargar esa mentalidad que se va construyendo, hacerles creer que ellos son parte de esa soberanía. Ahí es donde precisamente tiene mucho que ver en la imaginación al poder, la manera como desde quien ejerce realmente el verdadero poder, de alguna manera va generando en la mentalidad de los gobernados precisamente la imposibilidad de pensar de otra manera, sino simplemente seguirse sintiendo como parte de esa soberanía. O sea, haciéndolos creer precisamente a esos siervos como supuestamente se la creían, que ya gracias al rey iban a mantenerse en el poder. Entonces, la imaginación del poder no es otra cosa más que la imposibilidad de liberarse, puesto que lo que se construye mentalmente a través de quien ejerce el poder es la ruptura total o la destrucción total de la voluntad y la iniciativa por tratar de hacer algo al respecto. Son pocos los que se deciden hacerlo, como fue precisamente lo que dice más adelante en relación a la revolución de 1789, una revolución que marcó propiamente el final del feudalismo y el inicio del capitalismo. Y ahí es donde se empieza a someter nuevamente a la imaginación a través de la idea liberal de todos estos personajes, Voltaire, de la todas esas gentes que generaron una mentalidad eminentemente de sometimiento a ese nuevo poder que surgió con la Revolución Francesa, que fue generada por el pueblo, pero para poner en el poder a otro grupo, a otra élite, y seguirse sometiendo bajo esa mentalidad de sometimiento a ese nuevo poder. El poder hay que destruirlo, y el mismo autor plantea precisamente eso. O sea, hay que romper con estas estructuras que no solamente son físicas, son mentales. Eso es lo que nos ha permitido o mantenido que este orden natural que se creía antes y ahora es un orden social, sí, que es la generadora también de las ciencias Gerardo, sociales. Gerardo, ahí te paro un segundito para decirte, bueno, para seguir pensando juntos, el poder, cómo romper el poder, porque ese es el problema. Vivimos con una intensidad de la derecha, con su violencia activa, y tenemos izquierdas tenues, tibias, pasivas, estáticas y enamoradas del poder institucional. Entonces, más que nunca es necesario, por fuera de los circuitos, me parece, institucionalizados, buscar por otros lados, por lo menos reactivar deseos. Yo creo que ya son -10. Capaz que podemos ir haciendo como una especie de síntesis o balance, y quizás también
podemos ver, yo me estoy pensando en las marchas del domingo. Esas marchas no fueron organizadas por ningún sindicato ni partido, fueron espontáneas, contagiosas, porque también Graeber habla de los movimientos que son armados por vanguardias, los vanguardistas y los contaminantes. Los procesos. Ojo que la cámpora por un lado y la izquierda por el otro, enarbolaban yo vi columna de la cámpora. Estuvo muy organizado. Por una diagonal norte iban algunas organizaciones, en Rivadavia iban los centros de estudiantes y en la Avenida de Mayo iban las organizaciones sociales. Siempre fue así. Claro, en estos 40 años siempre fue así. Claro, pero lo que dice Lina, yo creo que en eso, a ver, hay una diferencia. Si ustedes recuerdan cómo eran las movilizaciones antiguas o anteriores, eran las banderas, los partidos políticos, la lucha por a ver quién va al frente, ¿no? Y nada más. Ahora hay fiesta, hay mimos, hay música, hay distintas personas que se suman. A mí me parece que lo básico, lo estructural, la organización. En esto, si nos confundimos en esto, nosotros partimos después de análisis irreales, análisis que no tienen conexión con la realidad. Puede haber mimos, sonrisitas, lo que ustedes quieran, pero la estructura ha sido la misma histórica, no se ha modificado nada. Yo vi columnas de la cámpora por un lado con Néstor, con el hijo de Cristina Kirchner arriba, iba en un andamio como que iba un emperador ahí. Después la izquierda, por otro lado, que estaba esperando que saliera el kirchnerismo para meterse a la izquierda, y todos los referentes tradicionales de la izquierda, así mismo con las organizaciones sociales. O sea, no ha sido nada espontáneo, ha sido todo organizado, y esas son las estructuras que nosotros tenemos. Yo he visto que hay un montón de artistas, de intelectuales, de gente que va porque va. ¿Y eso qué tiene que ver? No, pero, claro, pero no es solo porque los partidos están. Esas organizaciones están. Pero los métodos de organización son los mismos en estos 40 años. Escúchame, por más que haya mimos, es cierto lo que vos decís, pero esos son dispositivos que se agregaron para tener más alegría y qué sé yo, pero por ejemplo en mi organización fue toda la organización con otras organizaciones, la CGT fue por un lado, la EMBA del Cadre fue por el otro, la FREN fue por el otro, es decir, todos tenían su cita, la facultad fue por el otro, todos tenían la misma estructura que hace 40 años atrás. Está bien, pero no siempre es la misma forma. He participado en movilizaciones donde casualmente se pide quién hablaba y todo, o sea que la violencia y las estructuras dominantes siguen vigentes. Eso está claro, Juan, está claro, pero no está tan. A ver, pero no está, ¿cómo puedo decirte? Pero tampoco las cosas se van a dar de buenas a primeras. A ver, claro, totalmente. Yo he visto en movilizaciones donde se pide que no haya banderas políticas, que no haya representación de banderas políticas. Yo creo que hay un cambio pequeño en un marco. Si no estaríamos en otra realidad. Claro, a mí me parece. Yo quisiera opinar en relación al tema de la revolución, que lo dejó muy claro David Graeber, cuando hace referencia precisamente a aquellos momentos. Por ejemplo, en México fue el 68, fue un movimiento estudiantil contra el Estado, reprimido fuertemente por el Estado, y que luego tuvimos algo que se conoció como la Guerra Sucia, la desaparición de los grupos guerrilleros de los años 70. Así fue como actuó, lo dice el propio David Graeber cuando hace referencia precisamente a estos dos grandes momentos, y los califica como revolución porque fue un acto de levantamiento de conciencia de jóvenes, aunque no tenían el propósito de tumbar al Estado, simplemente de cuestionar y de reflexionar, hacer reflexionar todo eso. También hay un espacio muy interesante que hace David Graeber y que hace una crítica a los movimientos en los años 80 y 90. Hay que recordar que muchos de los movimientos, porque yo estuve presente en varios de ellos, había una presencia anarquista
Y no solamente eso, era muy famosa la película de Anónimos. Había compañeros de carrera que tenían, se identificaban el anarquismo propiamente con la película Anonymous, y se ponían esa careta. De alguna manera esto influyó en ir poco a poco apagando el estímulo que tenían, la fuerza que tenían movimientos, y se fue debilitando poco a poco. El mismo David Graeber lo dice. Claro. Hay dentro de una serie de situaciones, una serie de problemas. Lo estamos viviendo hoy en día, que hay un movimiento aplastante, fuerte, pero dice David Graeber, utiliza una palabra muy, muy significativa que hace referencia al por qué estos movimientos no han logrado triunfar, a pesar de que, como por ejemplo lo que pasó, esa gran movilización que hubo en Argentina, que cerraron las calles con todo ese movimiento. Bueno, pues simplemente él le llama estupidez. Es decir, volvemos a hablar del poder de la imaginación. Hay referencias, hay términos que utilizan muy claramente, haciendo referencia a por qué los movimientos no han logrado triunfar, puesto que no han tenido ciertas debilidades dentro de ese movimiento. ¿Por qué? Porque, de acuerdo con David Graeber, debe ser un movimiento que genere toda una actitud crítica frente al poder, y se necesita una gran organización. Eso no se ha hecho, lo están diciendo ustedes cuando hacen referencia a la falta de organización por parte de los movimientos. Hay al interior divisiones, no se ponen de acuerdo, y eso es parte de ese nivel de estupidez al que han llegado. Y con todo respeto se lo digo a los argentinos, porque por un lado son fuertes en movimientos, y por el otro lado, a la hora de tomar decisiones políticas, seguimos en la Bartola de seguir apoyando a una persona que no lo representa para nada, y que sin embargo van a ir a votar por votar a lo tonto. Y claro, eso va a pasar. Pero Gerardo, pero hay un poquito. La pregunta y es, bueno, pero que movilizaciones que no te... Claro, porque lo que no hemos utilizado, la palabrita que Graeber utiliza y que es parte de su estructura conceptual, es la acción directa, ¿no? Acción directa y consenso son dos elementos que el autor plantea como fundamentales. Pero eso, ¿cuál sería el fin? Voy a decir, bueno, no tienen éxito, pero ¿cuál sería el éxito? ¿Cuál sería el éxito? Porque ¿hacia dónde vamos? Es decir, como si una movilización, una emergencia va a tener éxito, ¿por qué? Es decir, los procesos me parece que hay que pensarlo de otra forma, porque los éxitos demasiado estructurados y organizados después generan lo que generó la gran ilusión de la Revolución Rusa, que terminó, ¿no es cierto?, lo que terminó, ¿no? Y, bueno, entonces por supuesto, lo que estamos pensando es, en el recorte de ahora, todo sería un fracaso, una fantasía, una cosa. Tenemos que pensar una política por venir, algo, pero para eso hay que poner ciertas semillas, para que algo suceda diferente, porque si no, todas las lógicas son, bueno, nos movilizamos, etcétera, etcétera, pero siempre para tomar el poder. ¿Y quiénes toman el poder? En el 2001, ¿quién toma? Se vayan todos, ¿quién tomó el poder? En Chile, ¿quién tomó el poder de la reforma constituyente al final? Y así, ¿no? Es decir, mientras no se cuestione, yo no escucho o no siento que mucha gente cuestione el sistema vertical institucional de la democracia representativa. Lo que pasa es que ninguno de estos genios, otra cosa, Roberto, la gente piensa que no hay otra cosa. Son distintos. Claro, por eso. Una cosa es movilizarse, y las movilizaciones espontáneas que pueden ir surgiendo poco a poco fuera de los partidos, los sindicatos y demás. Después viene el otro punto. ¿Cómo se construye una sociedad? ¿Se construye con estos viejos aparatos de Estado o se construye con nuevos modelos? Y ahí tenemos el zapatismo, las organizaciones de los pueblos kurdos, hay distintos modelos de América, de Asia, de África,
Y bueno, es todo un proceso, pero no hay otra que seguir hablando de esto y seguirlo promoviendo y que la gente se empiece a poder pensar y conocer. Es muy difícil porque tiene que haber, o como en Bolivia, ¿no? Como que se genere una movida muy fuerte, que también tiene su importancia, pero bueno, pero lo que me parece que la estructura vertical, jerárquica, donde el poder estatal no da lugar a los movimientos comunales, etcétera, etcétera, ni al ciudadano, porque el ciudadano no puede ejercer la política, tiene que ser a través de sus representantes. Y sin embargo, vos lo planteás y te miran como diciendo, ¿de qué está hablando? Pero es muy simple, lo tenemos frente a las narices y no lo vemos. Todos defienden la democracia representativa. Hay que acumular fuerzas para tomar el poder. Y cuando están en el poder, traicionan al pueblo. Y en sus escritorios hacen las medidas que hacen y generalmente en base al poder extranjero, el Fondo Monetario Internacional y un montón de cosas. Eso es lo que vemos, la realidad de la dificultad estamos, como dicen los zapatistas, ¿no? La hidra capitalista, ¿no? Tiene un montón de brazos y de dominio. Hay dos cosas ahí. Por un lado, Liliana, África, Asia y América son distintas, pero son, salen del modelo eurocéntrico y muchos de estos pueblos huyen de los imperios. Entonces, en ese sentido, uno puede pensar en Libia, puede pensar en los pueblos kurdos, puede pensar en Bolivia, y entonces son todos modelos que se hablan del eurocentrismo, los estados plurinacionales, o hasta el pueblo vasco. Lo que quiero decir, sí, es cierto lo que vos decís, pero por ejemplo, en el caso de Venezuela, ¿no? Tomo el caso de Chávez con la tesis de no se respetan las XXI. Espera, termino la idea. El tema del socialismo del siglo XXI, que a mí me resultó muy interesante leerlo y escuchar la práctica, que fue, digamos, elegir delegado por edificio, por cuadra, por manzana, que es el ejemplo de Cuba también. Eligen delegados de base. Claro, bueno. Y si la gente, y si traicionan, los meten en la cárcel porque la obediencia es hacia el pueblo. Entonces han llegado a una relación entre el Estado comunitario, porque ellos son los únicos que formaron el Estado comunitario en relación con el Estado nacional, y tienen una relación constante. Claro. ¿Entendés? Que son nuevas feministas. Liliana, de eso estamos hablando, de cómo construir movimientos de democracia más directa y participativa. Claro. Se da distinto en distintos lugares. Armando. Algo dijeron ahí que no seguimos el orden de las manos. Es medio tarde, pero por ahí. Yo quería comentarles sobre la moralidad de la deuda y la moralidad del trabajo. Creo que el autor tiene mucha razón al decir que deberíamos, cuando menos en este grupo y en otros grupos pequeños, insistir sobre el no pago de la deuda. Sería quitarnos un peso encima tremendo. Y por otro lado, la moralidad del trabajo, en donde nos han hecho ver y nos han hecho sentir que el trabajo dignifica. Cuando para ellos los dignifica, porque acumulan capital, pero para los trabajadores normalmente con 2 o 4 horas de trabajo son suficientes para proveer sus insumos necesarios para vivir. Lo demás es pura ganancia, pura acumulación para el capitalismo. Sí. Entonces, ahí hay una relación perversa de una violencia estructural muy nociva para la sociedad. Y yo creo que sí podrían, hay un texto que yo leí de Marx, no sé si fue Marx o de alguien, dijo que cuando la tecnología esté al servicio del ser humano en el futuro, si fuéramos una sociedad comunal, podría ser al servicio de la sociedad, pero no es así. Aquí la tecnología la utiliza para el desplazamiento de la fuerza de trabajo. Entonces hay una contradicción y hay una violencia estructural en el concepto de la moralidad, pues, del trabajo y la moralidad de la fe. Pues a lo mejor nosotros
podríamos empezar por lo que dice Armando me gustaría decir. A ver, Gerardo, perdón, Gerardo, está Marina antes, una cosita para ir cerrando, porque habíamos quedado a las 10 cerrar, pero bueno, una cosita, perdón, vamos a seguir pensando esto con Karina Ochoa y con Raúl Civechi. ¿Cuándo tenemos Civechi? Claro, ahí tenemos, el 27 de mayo. 27 tenemos a Raúl Civechi también. El 27 es Raúl Civechi. Así que bueno, vamos a ir pensando esto. ¿Civechi va a venir? Sí, el 27, lunes 27 del 5. No andamos con chiquita. Bueno, ¿Puedo seguir hablando? ¿Puedo seguir hablando? Gracias. Acuérdense, el lunes 8 de abril y el lunes 27 de mayo. Bien, Gerardo. Gerardo y Marina después. Bueno, nada más voy a hacer lo siguiente. O sea, quiero hilar lo que estaba diciendo Armando con algo que estaba precisamente haciendo referencia al autor a una palabra: alienación. Alienación es la pérdida total de la clase trabajadora en relación a la máquina, en relación a los instrumentos, es decir, cómo lo domina, cómo es parte de esa, como si fuera una parte de esa máquina de trabajo. Y por el otro lado, desde el punto de vista del dinero, que es otro elemento central, pues algo que de alguna manera tiene agarrado del cuello a todos los países, a todas las economías, es precisamente por la deuda externa que ha crecido, que ha aumentado, y que muy a pesar de esa agudización, se sigue manteniendo el neoliberalismo, y eso lo menciona también el propio autor, las grandes empresas financieras, en fin, o sea, son contextos totalmente diferentes. Lo que puede uno decir acerca de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de cómo lograron la revolución bajo un contexto de generación y conciencia, y en los países capitalistas que simplemente no pueden encontrar solución, puesto que están dentro de un contexto que les impide tener la posibilidad de actuar en libertad y de luchar y de organizarse. La lucha es simplemente limitada a sus propios pequeños fines. Bien. Pequeños fines que hacen que precisamente los grandes movimientos vayan desapareciendo. Yo he vivido en estos 64 años de mi vida, he tenido la posibilidad de estar en marchas, en movimientos en México, en Veracruz, y yo he visto que ha habido una revolución, un hartazgo. Logran precisamente darse cuenta de que no han logrado absolutamente nada con movilizaciones, y todo esto se ha pagado como consecuencia de haber logrado el triunfo, la supuesta izquierda progresista, y todo el movimiento de izquierda se ha sometido a una postura total y absolutamente neoliberal, a pesar del presidente y todo eso, puesto que la política sigue hoy en día manteniéndose esa. Entonces, la única salida que podemos encontrar es precisamente ir construyendo una alianza muy grande. Hay una diferencia muy grande entre los movimientos indígenas, que son totalmente vírgenes, puesto que no han sido sometidos al sistema capitalista, y eso ha logrado precisamente que hayan construido una alternancia que no los somete. Cosa muy diferente a quienes vivimos en las ciudades, a quienes estamos sometidos a esta estructura piramidal, estúpida, que nos ha vuelto estúpidos a los demás, porque nos sentimos sometidos precisamente a ese instrumento por el cual tenemos que seguirlo manteniendo. Claro. Gerardo, entonces tomo lo comunal que vos decís para decir el trabajador, el sujeto, ¿no es cierto? No tiene que ser un medio para un fin, sino tiene que ser un fin en sí mismo, ¿no? Es decir, el sujeto como comunidad, ¿no? Como colectivo, como humano. No, porque eso es lo que hace casualmente la perversidad que habla Marx. Marx habla de la perversidad del sistema de producción, donde el sujeto es un medio para la producción, que es el fin. En cambio hay que revertir eso también. Otro revés, donde el sujeto es el fin y los demás son medios, y es lo que hacen las comunidades originarias. No tienen
como fin la riqueza, tienen como fin lo comunitario, ¿no? Claro, yo creo que un poco para redondear los temas, tenemos esta democracia representativa que aliena al sujeto, individualista, que cosifica, que explota, y después otro proyecto no civilizatorio, sino otro proyecto de vida, que sería el que podemos tomar ejemplos de las sociedades, de los pueblos originarios, más todos los demás pensadores de Abiyala o de otros lugares que han aportado para poder construir estas sociedades más que aportan a la vida, que hablan de la transversalidad, del respeto de la otredad, de la alteridad, sí, de la multiplicidad, ¿no? Hasta incluidos los demás existenciarios como son los animales, los vegetales, la tierra, los ríos. Hagamos, Lina, hagamos habíamos quedado en hacer una evaluación, una pequeña evaluación. Le vamos a dejar a Marina, que está ahí con la mano levantada hace no sé cuánto tiempo. Marina, si estás ahí todavía, a ver qué nos puedes decir y empieza a hacer una evaluación de la reunión de hoy, si puedes. Cortito. Bueno, sí, para cerrar también. Yo pienso por todo. No se escucha bien. ¿Me escuchan ahí? Hace ahí como un ruido. ¿Así? No. Espere. No se escucha. No se escucha nada. Bueno, fíjate, Marina, si podés conectarte mejor. Podemos hacer ¿qué les parece la reunión de hoy? Hagamos una evaluación a ver qué podemos cambiar, qué podemos modificar, qué les parece como dispositivo, mecanismo, que es nuestra preocupación, hacerlo cada vez mejor. ¿Alguna idea, alguna evaluación? No, Marina. No, ahí te cerré, Marina. Fíjate si podés, ¿podemos hacer alguna evaluación mínima, cortita? Ahí está, hola, ahí. A ver. No se escucha. No se escucha, Marina. Claro. Liliana, a ver, alguna evaluación hagamos. Liliana, a ver qué dice Liliana. Bueno, yo estuve pensando en dos situaciones distintas que me confunden. En primer lugar, yo creo que puede ser analizar, por ejemplo, esto que se hace, analizar por escritor, por autor, ¿no? Y debatir. Esa es una posibilidad. Sí. La otra, que es la que yo estoy acostumbrada, es relacionar con lo que autor con lo que ya vimos, porque si no avanzamos, quedamos. Eso enriquece. Quedamos como yo me quedo como estancada, como que hoy vemos esto, mañana vemos lo otro, y cuando articulamos. Entonces me parece que sería interesante, ojo, es una opinión para mí, me resulta más fácil articular con lo que ya vemos, porque si no, vemos como estancado, como que no hay movimiento de ideas. Esto es lo que yo siento. Bueno. Los conceptos son propios de una época. Hay muchos autores que con otras palabras están enunciando situaciones, ideas y conceptos que tienen alguna parentalidad, tienen alguna emparentamiento, digamos. Bueno, pero lo que pasa, Liliana, es que, la referencia que tenemos nosotros es el pensamiento crítico, la micropolítica y los procesos del vivir. Creo que esa es nuestra referencia. Quizás no sea tan política como clasificación política, pero desde ahí pensamos y de ahí tratamos y nos da la libertad de poder abrir y pensar desde Greber al zapatismo, ¿no? Porque me parece que hay hilos conductores y el hilo conductor es la propia vida. Eso los zapatistas, y me parece que va por ahí la cuestión. Por supuesto que cada autor tenemos que ver lo que dice el autor, pero me parece que ese es el proceso fundamental, que no sé si original, no sé, pero es nuestro camino, que por supuesto
toma la macro, toma un montón de cosas, ¿no? Entonces, es decir, tenemos que ver la globalidad, pero siempre también de los procesos del vivir, de la micropolítica y del pensamiento crítico. Bueno, es limitado, quizás, ¿no es cierto? Pero bueno, desde ahí. Pero eso no implica que vayamos articulando cosas, por supuesto. Lo que pasa es que venimos 2 años trabajando en esto, dando vueltas por esto, ¿no? Y bueno, esto como una revuelta, ¿viste? Emerge y desaparece, aparece y se vuelve a generar, o sea, ¿no? Como todo, lo vital es así, ¿no? Pero bueno, alguna otra idea me pareció muy bueno, Liliana, pero lo vamos a tener en cuenta. ¿Alguna otra evaluación de la reunión de hoy o reuniones anteriores, si quieren? No, yo creo que hay como una revolución de muchas ideas. Yo acuerdo con Liliana con el tema de articular, hacer como intertexto entre un autor y otro. Me parece que eso enriquece mucho y que llega un momento que uno lo hace, porque después ya no se acuerda claro. quién dijo qué, ¿no? Entonces como que uno tiene incorporados esos conceptos en la práctica. Pero bueno, estamos en ese camino, me parece. Ahora con Civechi vamos a poder integrar cosas de Graeber porque hay cosas en común, y si es por eso Deleuze y Guattari también entran en esta transversalidad. En todo. Pero hemos visto, mira, Donna Haraway, hemos visto Rolnick, hemos visto Bifo, y una serie de autores que con diversas posiciones están en una cuestión alternativa, en una línea crítica, más o menos, con crítica de algunos. Acá no vamos a defender los autores, el autor está ahí, lo ponemos y lo podemos criticar. Son herramientas. ¿No es cierto? Claro. Como pasó con la escultura de Política del Rebelde de... se me fue el nombre ahora. Política del Rebelde de López Petit. No. Política del Rebelde del francés, bueno, no me va a salir. Bueno, para algunos, que es un neoanarquista, pero para muchos, cuando hicimos la difusión, lo criticaron por algunas cuestiones ahí de posiciones políticas actuales, ¿no? Bueno, pero Civechi es un tipo que ha defendido el golpe de Estado a Evo Morales. Ahí está, posición política. Bueno, pero ahí hay que ver. Entonces, cuando lo tengamos presente, vamos a preguntarle qué pasó. Claro. Civechi firmó a favor del golpe de Estado a Evo Morales. Golpe fascista. Ha tomado posición política. Bueno, siendo ideólogo. Bueno, pero Civechi... Igual que la Kazikaski, la Silvia Kazikaski, es decir, un montón de intelectuales en toda Latinoamérica han firmado el documento, como Rita Segato, que se dicen todos coloniales, pero resulta que se pusieron del lado de Estados Unidos. Bueno, pero hay que ese documento, si lo tenés a mano, pasámelo así, lo pueden googlear, todos firman lo mismo, es el mismo documento. Ramón Lofogel dio la vez pasada, dijo dónde está el documento, él lo tiene también Karina Ochoa. Bueno, vamos a preguntar el tema de Bolivia. Por lo que veo, el tema de Bolivia es un tema urticante, un tema difícil, un tema que hay diversas perspectivas. Bueno, recién está entrando gente, entonces, bueno, está para pensar, ¿no es cierto? Esto de qué pasa con Civechi, que ha estado en cientos de movilizaciones populares y de organizaciones populares en distintos lugares, y por qué pensó, si es que firmó y si es que es así, qué le pasó o qué pensó o por qué hizo, por qué firmó lo que firmó. Las epistemologías en la facultad que forma profesionales que después terminan volcándose para el lado contrario. Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Bueno, por eso la idea es, por eso les digo, acá nosotros traemos un autor, no es que lo vamos a defender el autor se defenderá solo o lo criticaremos entre todos, etcétera, ¿no? Este es el punto. Por eso, en ese sentido, vamos a traer de diversos autores, invitados o libros o lo que sea. Bueno. Perdón. Yo lo que creo es que en realidad tenemos que acuñar ciertos principios, palabras claves y modos que no tienen que ver solo con los actores, sino tienen que ver con los modos de actuar y cómo uno se va a comprometer
con la vida. Y por eso yo hace un rato reformulé que debemos pensar qué es lo humano, ¿no? Claro, Cuando hablábamos de las clases y las categorías. Sí, humano, poshumano, transhumano. Hay que empezar a repensar eso. Claro, y a plantearlo. Si no estamos siempre parados en el mismo lugar, regodeándonos alrededor de la nada misma, en definitiva. Exacto. Pero bueno. Son herramientas que nos sirven para formar ideas. Después no nos quedamos con ninguna en particular. Claro, totalmente. Nosotros, el tema del autor es para poder pensar juntos. No para memorizar, ni hacer una academia, ni tener del autor no sé qué cosa. No, hay autores que pueden llegar más, otros menos, pero para nosotros pasan. El tema es lo que queda como para nosotros, qué es lo que podemos construir con eso, de qué nos sirve, qué potencia tiene, ¿no? Qué lugar para las políticas por venir, ¿no? Y bueno, creo que también, y ahí también te respondo, Liliana, nosotros, por lo menos yo considero que el tema de la democracia representativa es un germen que está ahí y que concentra todas las intelectualidades y toda la política. Entonces, más allá de la población en general, entonces me parece que eso también hay que fisurarlo, hay que comenzar a fisurar. Y si ese ya es un elemento, me parece fundamental para la pelea. Lo que pasa es que vos lo hablás, la gente no te entiende un pomo, ¿no? Porque están en sus sindicatos, porque están en sus partidos políticos, están en sus organizaciones, y las organizaciones piensan de determinado modo. Es decir, la política es la política de la modernidad. Y ahora tenemos que transmutar a otro tipo de política, no sé cuál, qué sé yo. Yo no la voy a inventar. Es el fascismo en todas partes del mundo. Claro. Yo digo, yo tomo posición, yo soy una profesional antifascista. Claro. Antifascista, antiimperialismo, claro, eso, por ahí va la cosa, es decir, pensar desde ese lugar, ¿no es cierto? Que es difícil, que no tenés dónde apoyarte porque hay un montón de gente que está pensando por otro lado, y así va la cosa. Cada vez es peor la política, cada vez está más podrida y cada vez hay menos reservas en los estados para poder pensar. Eso no implica que podamos luchar como en Bolivia y en otros lugares, que podamos luchar para la toma del poder y apoyar determinados movimientos, pero de que esos no se enquisten allá arriba, ¿no es cierto? Que no jerarquicen el poder, ¿no? Es decir, entonces, bueno, chicos, nos vemos el lunes, el lunes próximo no, que es reunión interna, el otro. Pasen, bueno, ya me olvidé de pedirle. Bueno, no importa. Nos vemos. Hasta luego.